Capítulo 4. El interrogatorio parte 1. Punto de vista. Tanya de Gurechaf. El despertar fue doloroso para la joven que sufría un horrible dolor de cabeza tras el impacto recibido en la nuca al defenderse de los soldados de la marina. Le tomó unos pocos momentos antes de darse cuenta de que estaba encerrada y retenida, prisionera. Su visión se ajustó lentamente a la oscuridad de la habitación. Tanya parpadeó varias veces para poder estudiar la pequeña habitación. Estaba sentada en una silla de metal firmemente clavada al suelo. Sus brazos estaban firmemente sujetos a lo largo de su cuerpo con una cadena de metal. Sus piernas también estaban atadas a las patas de la silla, impidiéndole cualquier movimiento. Los soldados habían hecho imposible el uso de la espada mágica porque sus brazos estaban atrapados a lo largo de su cuerpo. Su uso heriría muy gravemente a la niña. El refuerzo del cuerpo también fue completamente inútil porque, a pesar de los pocos intentos, la cadena que mantenía cautiva a la joven no mostraba signos de debilidad o desgaste. Tanya. ¿Pero de qué está hecha esta maldita cadena? Déjenme salir de aquí. Ordenó Tanya con autoridad. Guardia. Cierra la boca, maldito pirata. Tanya se sorprendió con la respuesta. ¿Pirata? ¿Acaso parezco un maldito pirata? Respondió a la voz que venía del otro lado de la puerta metálica. Déjame salir o te juro que estarás en mi lista negra, justo debajo de Seri. Ninguna respuesta llegó a ella, solo un gran silencio que era interrumpido por el sonido de las olas rompiendo en las paredes, así como el crujido característico de los barcos hechos de madera, llegó a sus oídos. A primera vista, parecería que estos soldados me capturaron en el momento en que el grandullón de amarillo me dejó inconsciente y me arrestó en la bodega de un barco. En cuanto a este hombre de amarillo, todavía no entiendo cómo funcionan sus hechizos. Es la primera vez que veo este tipo de movimiento. Fue como si su cuerpo se hubiera convertido en luz antes de caer a mis espaldas. Lo que Tanya no entendía era cómo este hombre había logrado atravesar su escudo mágico. Fue como si el escudo no encontrara resistencia cuando éste le asestó un golpe en la nuca. Tantas preguntas que aún no tenían respuesta. Pero una cosa era segura. Ya no estaba en territorio del imperio, ni siquiera en el mismo mundo. El funcionamiento de este mundo debe ser muy diferente de lo que ella experimentó en estas dos vidas anteriores. Pero no importa, su objetivo es y seguirá siendo el mismo. Demostrar que los seres humanos son perfectamente capaces de vivir por sí mismos sin que ninguna entidad intervenga y de poder morir de muerte natural para demostrar a esos falsos dioses que ella tenía razón. Este marine debe ser una institución en este país, o al menos un cuerpo bastante numeroso. Sería prudente intentar integrarlo en sus filas. Pero desconozco su verdadero lugar, ni siquiera su ideología. Sobre todo, no querría unirme a una institución comunista que fuera completamente draconiana y después de evaluar su situación, Tanya concluye que sería prudente mantener un perfil bajo por ahora y tratar de obtener la mayor cantidad de información posible sobre este mundo. Como para aplicar la sustancia de su pensamiento, Tanya decidió actuar como una prisionera perfecta. Ninguna queja, ni una palabra y una cara sería que impedía cualquier mala interpretación. El viaje no fue tan largo como imaginaba. Solo había pasado un día desde su encarcelamiento y seguramente ya habían llegado a su destino. Los rápidos pasos de los soldados en el puente, así como el sonido de la tinta arrojada al mar, confirmaron a Tanya en esta idea. Unos minutos después de que el barco se detuviera, Tanya escuchó desde el otro lado de la puerta que otro hombre había llegado para unirse a la guardia afuera de la puerta. Guardia. Mis respetos, capitán. Capitán del barco. ¿Hay alguna novedad con nuestra invitada soldado? ¿Dijo algo o intentó escapar? Guardia. No, mi capitana, excepto al principio del viaje, cuando pidió que la liberaran. No hay nada que reportar. No hay intentos de fuga que reportar. En realidad, continuó, ella estaba encerrada en silencio y continuaba teniendo esa mirada aterradora. Tanya vio una cabeza aparecer de repente a través de los barrotes de la puerta, que muy rápidamente dio un paso atrás cuando sus miradas se encontraron. Bien, continuó el capitán con un ligero tartamudeo. El almirante Kizaru quiere que llevemos a nuestra invitada a la sala de interrogatorios B5 del cuartel general.
Le taparemos los ojos y la llevaremos directamente a su destino en su silla. Mejor no correr riesgos. Guardia. Sí, señor. Después de que el capitán abandonó el barco, se escuchó inmediatamente el sonido de una llave en la cerradura, seguido de la apertura de la puerta de la celda. Tanya vio al soldado acercándose a ella con una venda en los ojos y continuó mirando fijamente a los ojos al soldado que parecía aterrorizado. Tanya nunca se había sentido tan humillada. En cuanto el guardia le puso la venda, se dio cuenta de que la estaba moviendo, llevándola directamente a su silla. Se sentía como un lastre. Pero teníamos que aguantarlo. El objetivo era que los líderes de esta organización nos vieran bien. El viaje pareció durar una eternidad y, aunque no podía ver dónde estaba, supo de inmediato que era un campamento militar. Los sonidos que se oían, Tanya los había oído cientos de veces en su vida anterior. Ya fuera el ruido de las botas de una pala dando vueltas por el campo, el recluta recibe una reprimenda de su instructor por no poder realizar un ejercicio de tiro al blanco, lo que le produce cierta nostalgia, recordando la formación de la 203 compañía antes de que el conflicto se intensificara. Al menos parecen organizados y profesionales, es un buen comienzo, pensó Tanya. La interrumpieron los jadeos del soldado que la escoltaría a su destino. Ya habían pasado unos minutos desde que los soldados parecían estar subiendo una larga escalera, y él debió haber llegado a su límite porque puso la silla en el suelo para recuperar el aliento. Vamos soldado, no soy tan pesada, se burló Tanya. Molesto por su tono burlón, el soldado reanudó su ascenso como pudo y finalmente llegó a su destino. La joven quedó asombrada por la seguridad del lugar. Tuvieron que pasar varios controles, preguntando y confirmando la identidad del soldado y el motivo de su visita. Solo después de pasar el quinto punto de referencia, finalmente llegaron a su destino. El guardia dejó su paquete en el suelo y se despidió sin decir palabra y sobre todo sin quitarse la venda de los ojos. Tanya estaba pues sola, en una habitación silenciosa y completamente ciega. Punto de vista. Almirante Jefe Sengoku sentado tras su escritorio, el almirante Sengoku revisó los numerosos informes relacionados con el incidente en el archipiélago Sabaody. La llegada de las supernovas al archipiélago, el fiasco de la casa de subastas, los Tenryubito víctimas de varios ataques, Luffy sombrero de paja y este niño que apareció de la nada. Al terminar de leerlos, el almirante le dio los documentos a la pequeña cabra que lo seguía a todas partes para que se los tragara. La ventaja de este método es que no dejaba rastro de los informes, evitando así filtraciones de información. Sin embargo, las copias originales se guardaban en la sala de archivos, uno de los lugares más seguros de la base. Sengoku se levantó de su silla y se acercó al gran mapamundi que colgaba en la pared, a la derecha de su escritorio. De pie, el hombre dominaba la sala con su imponente complexión. Sengoku era un hombre alto y musculoso de mediana edad, con una larga barba y bigote trenzados de color negro. Llevaba gafas y un traje de almirante de la marina adornado con medallas. En su gorra, lucía una gaviota de juguete. Mirando el mapa, Sengoku recordó los acontecimientos anteriores. Afortunadamente, Kizaru pudo intervenir antes de que todo saliera mal, ya que el archipiélago no estaba tan lejos del cuartel general. Afortunadamente, Kizaru estaba patrullando la zona en ese momento. De lo contrario, el almirante jefe habría tenido que responder por la falta de respuesta del marine al gobierno mundial, lo que habría sido una gran pérdida de tiempo. Lo más confuso sigue siendo la segunda llamada de Kizaru sobre el arresto de una niña. Al principio, Sengoku pensó que era una broma de mal gusto, pero tras las explicaciones de Kizaru, la curiosidad del almirante jefe se apoderó de él. Más temprano. Denden Musi. Poude, Gapcha. Almirante Kizaru. Sengoku-san. Sí, soy yo. ¿Quién es Kizaru? Respondió Sengoku con un dejo de fastidio en la voz, pues la llamada lo había interrumpido mientras se preparaba para el traslado del segundo al mando de la tripulación de Barba Blanca. Portgas de Ace. Kizaru. Nada muy serio, Sengoku-san, quería informarles sobre los eventos que acaban de ocurrir que involucran a una niñita muy amenazante. Sengoku.
Un poco, ¿estás bromeando, Kizaru? ¿Estás interrumpiendo mis informes por eso? Kizaru. Por supuesto que no, Sengoku-san, lo digo en serio. Sengoku. Estoy escuchando. Tras la explicación de Kizaru, Sengoku ordenó llevar a la niña directamente al cuartel general para estudiarla. Poseía habilidades nunca antes vistas. La capacidad de detener balas, la de cortar piedra marina y, lo más importante, el hecho de que podía dañar a un usuario de fruta del diablo de tipología sin usar ningún poder de fruta ni siquiera aquí. Luego decidió conocer a esta joven una vez que llegara Marineford. De vuelta al presente. Sengoku se dirigió a la habitación contigua a la B5, donde Kizaru lo esperaba, dormitando en el sofá al fondo. Lo acompañaban otras dos personas. El vicealmirante Monkey de Garp y el almirante Aokiji. Todos se habían reunido en esta habitación a petición de Sengoku, quien quería conocer diferentes opiniones sobre la joven. Mirando a través del panel que separaba las dos habitaciones, Sengoku finalmente vio a la chica rubia atada como la peor de las criminales a una silla de piedra marina. Ella no se movió, permaneció inmóvil, recta como un palo. Su rostro, a pesar de la ausencia de mirada debido al vendaje, estaba cerrado, lo que la hacía bastante intimidante. El atuendo que llevaba era bastante extraño, especialmente para una niña, y le recordaba los uniformes militares de ciertos reinos que había observado durante su carrera. Está bien, es hora, continuó Sengoku, mirando por última vez a su invitado. Aokiji, ven conmigo. Aokiji, que estaba sentado en una silla, se levantó de la forma más despreocupada posible y se dirigió hacia la habitación contigua con su superior. Punto de vista de Tanya de Gurechaf. Tras lo que pareció una eternidad, el sonido de una puerta abriéndose llegó a oídos de Tanya. Escuchó a varias personas entrar en la habitación, seguidas del ruido de una silla, indicando que alguien acababa de sentarse justo frente a ella. Cuando se restableció la calma, el segundo hombre que había entrado en la habitación le quitó la venda de los ojos, permitiendo así que Tanya descubriera la habitación en la que se encontraba. Era una pequeña habitación blanca, sin ninguna decoración en particular. Una mesa separaba a Tanya del hombre sentado frente a ella. Lo más asombroso de la habitación estaba sobre la mesa. Un caracol enorme la observaba fijamente. También había una sola ventana, pero no daba al exterior, sino a una habitación que parecía estar junto a donde ella se encontraba. Al mirar por la ventana, Tanya reconoció de inmediato al hombre de amarillo al que se había enfrentado unas horas antes. Esta vez, lo acompañaba un hombre bastante mayor, como se podía apreciar en su barba blanca y las numerosas huellas del paso del tiempo en su rostro. Pero aunque parecía viejo, se veía en excelente forma y listo para vencer a cualquiera. Desprendía una especie de aura que le hizo comprender a Tanya que podía ser un oponente formidable. Comprendió de inmediato que la estaban vigilando, o que estaban esperando la luz verde para intervenir si era necesario. Tanya nunca lo sabrá. El hombre que le había quitado la venda aprovechó el silencio para acercarse a Tanya y unirse al hombre que tenía delante. Ambos eran altos. El hombre que le quitó la venda debía de ser más o menos de la misma altura que el hombre de amarillo. Vestía un traje blanco que cubría una camisa azul marino, una corbata amarilla y el abrigo hasta los hombros que parece estar de moda en este mundo. También tenía una especie de antifaz en la frente. Su andar era más bien lento, no parecía una persona muy enérgica, más bien curiosa para un soldado. El segundo individuo ya estaba sentado frente a ella. Vestía un traje completamente blanco. Un pañuelo malva le llegaba desde el hombro izquierdo hasta la cadera derecha. Además de una perilla negra larguísima, llevaba una gorra con una gaviota que decía Marine. Lo que Tanya notó de este hombre fue la cantidad de medallas que llevaba orgullosamente en su pecho. Debe ser alguien importante, concluye Tanya. A mucha gente de la jerarquía le gusta pavonearse con sus medallas. Estas medallas eran prueba de sus logros e importancia en el ejército. Bueno, comencemos con las presentaciones. Me presento, Sengoku. Soy el actual almirante jefe de la Marina. Soy responsable de liderar esta organización para preservar la paz y la seguridad en todo el mundo. El hombre detrás de mí se llama Aokiji y ocupa el cargo de almirante.
A pesar de las presentaciones, Tanya continuó mirando por la ventana. Sengoku. Los hombres que ves detrás de mí son respectivamente Monkey D. Garp, quien ocupa el puesto de vicealmirante, y a su izquierda, el almirante Kizaru, a quien ya conociste hace unas horas. Una pequeña gota de sudor apareció en la frente de Tanya. Quería quedar bien con el marine y atacó a uno de sus líderes. Buscando cualquier rastro de animosidad en sus ojos, Tanya se sorprendió al descubrir que el almirante la observaba con gran curiosidad, como si fuera un animal de feria desfilando en la plaza del pueblo. ¿Puedo saber quién está frente a mí? Reanudó Sengoku, quien esperaba una presentación de su parte sin siquiera tener que preguntarle. Tanya. Mi nombre es Tanya Bond de Gurachav, señor. Decidió no dar más información por el momento porque no quería que pensaran que estaba loca si empezaba a explicar que era de otro mundo. Sengoku. Está bien, linda Tanya, ¿puedes decirme dónde están tus padres? Tanya se alegró de que el almirante en jefe le hiciera esa pregunta, pues aunque no le gustaba su cuerpo, la joven aprendió rápidamente a sacarle provecho. Encorvó la cabeza, la inclinó ligeramente hacia un lado y puso los ojos en blanco para verse lo más linda posible. Tanya. Ya no tengo padres, nunca tuve la oportunidad de conocerlos. Desde que tengo memoria, siempre he vivido en un orfanato bastante pobre. Cada día era una prueba de supervivencia, donde a veces había que buscar comida. Para su sorpresa, esto dejó a los dos hombres frente a ella indiferentes. Sin embargo, vio al anciano sollozar tras el cristal. Parecen tener un poco más de sentido común que los demás cuando miran fijamente a sus interlocutores, o de lo contrario estoy en presencia de hombres completamente insensibles. Esta vez, fue el almirante Aokiji quien tomó la palabra para preguntarle de dónde venía exactamente y qué estaba haciendo en Sabaody. Era la pregunta que más temía, no quería dar información al respecto para no parecer loca. Tanya. Sinceramente, señor, no lo sé. Tengo muy pocos recuerdos de lo que pudo haber pasado antes, salvo lo que le conté antes. Desperté en la isla de los árboles grandes con los números, y al llegar al pueblo conocí al almirante Kizaru. Los dos hombres se miraron desconcertados por esta respuesta. Tanya. ¿Estás bien? Sengoku. Sí, no te preocupes, continuemos. Moon se aclara la garganta antes de continuar. Queremos preguntarte algo sobre tus acciones anteriores. El almirante Kizaru me informó que durante tu cara a cara con mis hombres, usaste habilidades fuera de lo común. Por casualidad habrías consumido una fruta del diablo. ¿Una fruta del diablo? ¿Qué es eso? ¿Es una expresión local? 1000 preguntas pasaban por la mente de la joven rubia. No quería parecer ignorante ni dar información falsa respondiendo sí o no. Si respondo que sí cuando comer estas frutas del diablo es ilegal, me estoy perjudicando. Si respondo que no, entonces debería ser sí, y el resultado será el mismo. Finalmente, decidió simplemente preguntarle al almirante en jefe sobre estas frutas, diciéndole que no sabía qué era una fruta del diablo. Aunque la respuesta los impactó profundamente, Tanya prefirió jugar la carta de la transparencia diciéndose que podía ver en ella a un soldado honesto, aunque le costara reconocer delante de alguien que no sabía algo. Antes de que nadie pudiera volver a hablar, un soldado llamó a la puerta de la sala de interrogatorio. Sengoku. Pedí que nadie nos molestara durante el interrogatorio. Soldado. Señor, hemos recibido información importante sobre la tripulación de Barba Blanca. E inmediatamente después del anuncio del soldado, Sengoku se levantó y salió de la habitación diciendo simplemente, disculpe, seguido de cerca por el almirante Aokiji, dejando a Tanya sola nuevamente. Capítulo 5. El interrogatorio parte 2. Pof almirante Aokiji, Kusan, al ver a su superior salir de la habitación tras el anuncio del soldado, Kusan hizo lo mismo. Su misión era preparar la defensa de Marineford tras el anuncio de la ejecución de Ace con los puños ardientes. Cualquier información era valiosa. Una vez cerrada la puerta de la sala de interrogatorios, los tres hombres se dirigieron a la habitación contigua donde los esperaban Garp y Kizaru. Seguían observando a la chica que se encontraba en la otra habitación mientras charlaban sobre ella.
La entrada de los 3 hombres interrumpió visiblemente la conversación, ya que instintivamente se reunieron alrededor de su superior. Al ver que el soldado no se atrevía a hablar, Aokiji lo animó a comenzar. Soldado. Caballeros, como dije, hemos recibido información sobre la tripulación de Barba Blanca. Nuestro espía nos contactó hace menos de 15 minutos y la noticia es bastante inquietante. Según él, los piratas de Barba Blanca se están reuniendo en estos momentos. A priori, todos los comandantes de la flota se encontraban con su tripulación, un ejército potencial de 1600 hombres. Kizaru. ¿Pudo darnos la ubicación de la tripulación? Soldado. Lamentablemente no. Nos interrumpieron antes de que pudiera transmitirnos la posición. Sin embargo, sabemos que pronto se dirigirán a Marineford. No tengo más información por el momento. Sengoku. Está bien, gracias soldado, puedes deshacerte de él. Tan pronto como recibió la orden de retirarse, el soldado se dio la vuelta y salió de la habitación sin pedir permiso para descansar, visiblemente intimidado por tantos oficiales de alto rango en la misma habitación. Aokiji tomó nota mental de la información. Lo más importante era la cantidad de piratas reunidos. Si bien durante las reuniones se había planeado desplegar 100.000 soldados para proteger la base durante la ejecución, un solo miembro de la tripulación de Barba Blanca equivalía a 50 soldados bien entrenados, y sobre todo, estaba el propio Barba Blanca, considerado el hombre más fuerte del mundo. Por eso, Aokiji pidió contactar con los señores de la guerra para que la ejecución se llevara a cabo sin interrupciones. Después de un breve silencio, Aokiji vio a Sengoku acercarse a la ventana para observar a la chica rubia, antes de darse la vuelta repentinamente. Sengoku. Bueno, hablaremos del asunto de Barba Blanca en la reunión de estrategia más tarde. Por ahora, me gustaría saber tu primera impresión sobre este niño. Fue Kizaru quien habló primero, quería explicar en detalle su encuentro con la joven que se hace llamar Tanya. En cuanto al análisis de su comportamiento durante el interrogatorio, fue bastante vago y sin demasiada precisión, y esto no sorprendió a Aokiji, pues conocía muy bien a su homólogo y el enfoque teórico y analítico no le fascinaba especialmente. A pesar de las apariencias, era un hombre de campo, por lo que insistió en el potencial combativo del chico. En cuanto a mí, continuó Aokiji, si dejamos de lado sus habilidades de lucha, encuentro un poco curiosa la forma en que se expresa, así como las respuestas que nos dio. Kusan dejó un pequeño silencio, aprovechó para sacar una silla que estaba guardada debajo de la mesa y se sentó, apoyándose en la mesa antes de continuar. Me parece extraño que no recuerde nada de antes de conocer a Kizaru, aparte de esta historia del orfanato. Siento que nos está ocultando algo. Además, lo que más me sorprende es su desconocimiento del mundo, sobre todo en lo que respecta a las frutas del diablo. Estoy de acuerdo en que en algunos lugares del mundo las frutas del diablo son solo leyendas para asustar a los niños. Pero en lo que a ella respecta, nada. Y no creo que nos haya mentido. Su sorpresa parecía sincera. Garp. Se están volviendo locos por nada, solo es un poco más fuerte que el niño promedio. Debe ser un poco más joven que los niños que estoy entrenando ahora mismo. Sengoku. Aokiji tiene razón, Garp, hay algo raro en ella. Es una niña, sin duda, pero cuando la interrogué, sentí como si estuviera hablando con una adulta. Su forma de responder, su mirada, la falta de inocencia en sus ojos, siento que todo lo que dice es meditado y calculado, todo esto me desconcierta. Ninguno sabía cómo manejar la situación. Kusan, por otro lado, no quería llegar a los mismos extremos que en la isla de Ohara y el hijo del demonio Nico Robin. Pensándolo bien, ya habían pasado 20 años desde que se convirtió en enemiga del gobierno mundial. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con ella? Preguntó el almirante en jefe. No podemos dejar que esa niña quede libre. Sengoku. Es demasiado peligrosa. Por ahora, desconocemos el origen de sus poderes, ni siquiera cómo funcionan. Lo único que sabemos es que probablemente no estén relacionados con las frutas del diablo, el Aki ni con los 6 poderes. Imagínense si cayera en las manos equivocadas y pudieran aprender de sus habilidades, que son muy problemáticas y podrían volverse peligrosas para nuestras tropas.
Así que continuaremos con el interrogatorio antes de que comience la reunión para que podamos averiguar qué hacer con ella. Una vez dadas las instrucciones, Aokiji vio a su líder dirigirse a la salida para darse la vuelta en la habitación de al lado y no necesitó que le pidieran que lo siguiera. Punto de vista de Tanya de Gurechaf. Tanya se estaba impacientando. Llevaba horas cautiva en esa silla. La posibilidad de cortar la cadena con su espada mágica se volvía cada vez más tentadora, a pesar de los riesgos. Pero dada la situación, seguía siendo aceptable. Podía contar con su entrenamiento en primeros auxilios, aprendido durante su segunda vida, si la herida sangraba demasiado. Concentrándose en la forma de la hoja, seguramente podría minimizar la lesión. Antes de hacer nada, Tanya escuchó atentamente para asegurarse de que nadie se acercara a ella. También miró hacia el cristal. El hombre que la había estado observando ya no parecía estar allí. No quería llegar a esto, pero probablemente acabaría en una celda el resto de su vida. En su vida anterior, el ataque a un oficial del ejército habría resultado en cadena perpetua o incluso en un pelotón de fusilamiento. Tanya apretó los dientes, preparándose para un dolor punzante en los costados, pero la interrumpieron los dos hombres que entraron en la habitación que había visto antes. Regresaron a su lugar original. «Van a interrogarme de nuevo», suspiró Tanya para sus adentros. «Voy a ofrecerles mis servicios directamente, si eso me salva de la cárcel, lo intentaré. Solo tengo que esperar el momento oportuno». Sengoku. «Bien, chica, volvamos a empezar. Aún tenemos algunas preguntas para ti». Tanya. «Está bien, estoy escuchando». Sengoku. «¿Cuáles son tus poderes? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo aprendiste a dominarlos?». La pequeña Ruby esperaba estas preguntas, pero no las formulaba de forma tan directa. No quería responder. Mantener sus poderes en secreto le daba cierta ventaja sobre ellos. Conocer las habilidades de su oponente implicaba preparar las contramedidas adecuadas, y en un mundo sin aliados, esto podía ser peligroso. «Si me hace tantas preguntas sobre mis habilidades, significa que debo ser la única maga que conoce en este mundo», concluye Tanya con una leve sonrisa en la comisura de los labios. «Mira», comenzó Tanya, «no te conozco, y por mi seguridad no revelaré mis habilidades. Soy plenamente consciente de que me consideras una amenaza, de lo contrario, no me habrías llevado a tu cuartel general encadenada a esto durante casi un día. Por lo tanto, propongo una solución que podría ser útil para todos. Me gustaría unirme a las filas de la marina». Los dos marineros se miraron con expresión de sorpresa. No esperaban esa respuesta. Decidieron no interrumpir a su interlocutora por el momento, escuchando atentamente su razonamiento y sus motivaciones. «Tanya. Desde que perdí la memoria, no tengo en quién confiar. Con el apoyo de la Marina, espero encontrar ciertos elementos de mi vida pasada para quizás recuperarla», dijo Tanya. «También me permitirá rastrear a estos infames piratas que no respetan las leyes ni la libertad de cada uno», declaró finalmente, recordando la visible hostilidad del guardia que la protegió antes contra los piratas. «La ventaja para ti será poder mantenerme bajo control y vigilancia del marine». Después de un largo suspiro y un movimiento de cabeza como si tratara de convencerse a sí mismo, Sengoku miró a Tanya a los ojos y finalmente dejó escapar un «está bien». «Ya ahí, lo logré, mi elocución me sorprende». Sengoku. «Sin embargo, debes saber que tu lugar en la marina depende en gran medida de tu poder, el cual se determinará durante una evaluación. Esta es una batalla con uno o más examinadores. Tu desempeño determinará tu rango. Tendrá lugar esta noche antes del atardecer. Nos reuniremos en el campo de entrenamiento. No llegues tarde». Tanya. «Sí, señor». El hombre se levantó y caminó hacia la salida. Se dio la vuelta por última vez para informar a Tanya que, por el momento, tendría el estatus de interna, equivalente al de un marinero, y que estaría bajo vigilancia. También especificó que llamaría a alguien para que le quitara las cadenas. Tanya tardó unos 10 minutos en recuperar la libertad de movimiento. No entendía por qué el almirante Aokiji se había negado a hacerlo él mismo. Era como si la idea de tocar las cadenas le repugnara enormemente.
Unos segundos después de que su superior se marchara, él también salió de la habitación para reunirse con el almirante Kizaru y el vicealmirante Garp en la sala contigua, tras el cristal. Era un joven soldado de cabello rosa quien había venido a liberarla. No llevaba el mismo atuendo que los demás soldados. En lugar de la camisa blanca, llevaba una especie de chaqueta deportiva blanca con 2 rayas azules que partían de las mangas y llegaban hasta los hombros. También se veía un pañuelo con girasoles sobre su frente, ocultando su cabello. Sobre el pañuelo descansaban unas gafas redondas. Puff Sargento Koby se encontraba frente a la sala de interrogatorios B5 a petición del almirante jefe Sengoku. Poco antes, este lo había llamado al cruzarse en los pasillos. Se dirigía al refectorio para reunirse con Hermep, un compañero de clase, y su amigo. El almirante le había encomendado la misión de liberar a la persona detenida de sus cadenas de piedra marina y mantener una estrecha vigilancia durante un tiempo. El almirante también le había aclarado que si esta persona intentaba algo sospechoso, debía contactar con un vicealmirante o un almirante. Bastante sorprendente como dispositivo de seguridad, pensó Koby, la persona que tengo que vigilar debe ser bastante fuerte para mover a un vicealmirante en caso de problemas. Cuando abrió la puerta, Koby se encogió al darse cuenta de que la persona a la que debía observar era una pequeña rubia atada a una silla de piedra marina. Koby. Hola, soy el sargento Koby, el almirante Sengoku me pidió que lo cuidara y lo escoltara temporalmente a la base. Lo recibió una mirada azul gélida, tan profunda que casi lo mareaba. La chica se presentó como Tanya de Gurechaf después de que Koby lograra desatar las cadenas que la aprisionaban. Lo primero que hizo al ser liberada fue estirarse. Tanya. ¿Sabes lo que se siente estar atada a una silla casi un día entero sin moverte? No es agradable. Koby miró fijamente a Tanya. Había aceptado la misión, pero no sabía qué hacer. No entendía por qué se tomaban esas medidas para una niña pequeña, pero órdenes son órdenes. Los dos jóvenes se miraron a los ojos sin decir palabra. Para alivio de Koby, la puerta tras él se abrió y apareció el vicealmirante Garp. Una sonrisa se dibujó en el rostro del joven. Siempre se alegraba de ver a su mentor. Aunque este fuera un poco excéntrico, le recordaba mucho a Luffy. Garp. Así que estás de ninguera. ¿Qué tal si llevas a nuestra señorita al guardarropa para que se asee? El viaje y la espera deben haberlo dejado exhausto. Koby. Sí, señor. Si me sigue, lo llevaré a los guardarropas. La única respuesta que recibió de Tanya fue un bien sin emoción. Salieron juntos de la habitación, dejando a Garp solo, pensativo. Koby guió a Tanya por el laberinto de pasillos. Hacía tiempo que no llegaba al cuartel general de la Marina gracias al vicealmirante, pero incluso hoy se perdía a veces. Por suerte, conocía bien los vestuarios, pues le gustaba refugiarse allí y relajarse después de un duro entrenamiento. Cuando miró a la muchacha, notó que tenía una mirada errante, como si estudiara el edificio de arriba abajo. Para romper el silencio, Koby le preguntó a Tanya de dónde era y por qué la tenían bajo vigilancia. La respuesta de la chica fue completamente diferente a lo que esperaba. Tanya. No recuerdo de dónde vengo, señor, y la razón por la que tiene que escoltarme es, obviamente, porque lesioné levemente al almirante Kizaru. He solicitado unirme a la infantería de marina, así que, mientras tanto, estoy bajo su responsabilidad, señor. Koby. Le hiciste daño al almirante Kizaru. ¿Pero cómo? El almirante Kizaru es conocido por ser uno de los monstruos más poderosos de la marina, y pensar que un niño pudiera hacerle daño a un almirante cuando la mayoría de los adultos no pueden por su físico, me parece increíble. No mucho señor, respondió la muchacha sin siquiera mirarlo, luego le explicó lo sucedido en la isla. Koby. Sabes Tanya, puedes usar expresiones educadas conmigo, no tenemos una diferencia de edad tan grande entre nosotros. Tanya. No me lo permitiré, sargento, por el momento solo tengo el grado de marinero, sería inapropiado de mi parte faltarle el respeto a un oficial superior, especialmente si me ponen bajo observación. Koby no lo podía creer, parecía tan madura para su edad, sus gestos, su lenguaje, su forma de hablar, todo parecía sobrenatural.
Al llegar a su destino, Kobe dejó que Tanya hiciera lo que tenía que hacer y esperó afuera de la entrada a que terminara. No avanzó más por respeto a su nueva amiga que acababa de llegar. Cuando regresó con él, parecía más radiante que cuando se conocieron. Una ducha debió de haberla animado. Sin saber a dónde llevarla, Kobe se ofreció a ir a la cafetería para que comiera algo, pero ella declinó la invitación y preguntó si había alguna biblioteca o archivo donde pudiera documentarse. Ahí está la biblioteca, respondió Kobe de mala gana, está ubicada en el cuarto piso en el ala izquierda del edificio, no puedes perdértela, es la única sala en la sede donde las paredes son completamente de madera. Sin siquiera consultarle, Tanya caminó en la dirección que Kobe le indicaba, con paso seguro y rápido. Era como si su vida estuviera en juego. Él suspiró y fue tras ella de inmediato. Punto de vista de Tanya de Gurechaf. El chico que la acompañó la siguió a la biblioteca sin decir palabra. Mejor aún, así podría aprender un poco más sobre este mundo sin que me contara nada de la lluvia y el buen tiempo. Recorrió rápidamente los estantes de la biblioteca para encontrar libros que pudieran ser una mina de información. Tenía que elegir entre su selección de libros porque la evaluación se acercaba rápidamente. Sus elecciones eran sobre libros de frutas del diablo, el marine en general y este mundo en general. Habían pasado unas horas, y Kobe dormía profundamente, con la cabeza apoyada en la mesa. No quedaba nadie en la biblioteca, que se había ido vaciando a medida que avanzaba el día. Ya casi es la hora de mi evaluación, notó Tanya, mirando por la ventana. El cielo se estaba volviendo cada vez más anaranjado, indicando que el final del día se acercaba rápidamente. Aún no he tenido oportunidad de ver cómo se veía el exterior. Tanya se levantó instintivamente y caminó hacia la ventana y contempló el paisaje frente a ella. Se encontraba en un enorme edificio que dominaba toda la isla. Al pie de esta construcción, se podía observar una enorme ciudad, probablemente utilizada como residencia para los soldados estacionados allí. La ciudad estaba llena de actividad, con pequeños comercios, restaurantes y pequeños supermercados que sobresalían de las casas. A lo lejos, el mar se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No se distinguía nada más que el océano y los pocos barcos que salían o regresaban de las misiones. Tenían la posibilidad de levar anclas en la inmensa bahía en forma de media luna que servía de puerto. Decenas de barcos ya estaban esperando, listos para surcar los mares. Tanya observaba el paisaje pensativa, analizando cuidadosamente toda la información que había obtenido hoy. Su prioridad había sido averiguar sobre estas famosas frutas del diablo. Ya había establecido la conexión entre poseer ciertas habilidades y estas frutas desde que el almirante Sengoku las insinuó ese mismo día. Entonces son frutas capaces de dar diferentes poderes dependiendo de la fruta absorbida. También existen tres familias principales de frutas del diablo. Los paramecios, que obtienen el poder de afectar su cuerpo, manipular el entorno o producir cualquier sustancia. Los Zoan, que permiten a su usuario transformarse en un animal o una criatura híbrida, y finalmente los Logia, que dan a su usuario el poder de tomar la forma de un elemento natural, para producirlo y controlarlo a voluntad. Entonces, lógicamente, el almirante Kizaru debe haber comido una fruta relacionada con los láseres, o bien con la luz. Tanya se giró y observó a Kobe, que seguía durmiendo. Lo más importante es que parecen perder la capacidad de nadar y sus poderes se evaporan al contacto con el agua de mar. Un mineral llamado piedra marina podría reproducir los mismos efectos. Tendré que conseguir este mineral rápidamente y hacer una daga con él. La investigación sobre el marine también había aportado información importante. Tras leer ciertos artículos de prensa, Tanya pudo establecer rápidamente un diagrama del sistema de energía. El mundo estaba gobernado por el gobierno mundial, y la marina era su representante armado que traía orden a los mares y entre los países miembros, persiguiendo a los piratas para encarcelarlos o ejecutarlos según sus crímenes. Hice bien en unirme a la marina, pensó Tanya. Ahora el objetivo es conseguir un puesto lo suficientemente alto como para asegurarme de nunca dejar este lugar. Si pudiera encargarme de la parte administrativa, no tendría que perseguir piratas y arriesgar mi vida por nada. No tuvo tiempo de obtener más información porque se le agotaba el tiempo. Pero prometió volver para seguir encontrando información interesante.
Bueno, es hora de ir y arriesgar mi futuro con una pequeña evaluación. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro al terminar la frase. Tanya. Sargento, sargento. Ya casi es la hora. ¿Puedes llevarme al campo de entrenamiento? Kobe. ¿Eh? Sí, claro, sígueme. Capítulo 6. Una evaluación decisiva. Punto de vista de Tanya de Gurechav. Tan pronto como llegó, Tanya descubrió el campo de entrenamiento. Era una enorme extensión de césped, probablemente la única en la isla. Las áreas de entrenamiento estaban delimitadas por franjas de tierra que formaban cuadrados del tamaño de una cancha de tenis. Todas estaban excavadas profundamente en la tierra, probablemente para evitar daños colaterales. Había exactamente 4 campos. 3 de estos terrenos ya estaban ocupados por soldados. En la última cancha, Tanya notó que una multitud ya esperaba el inicio del juicio. Reconoció de inmediato al almirante en jefe, que aún llevaba su gorra característica. Estaba acompañado por el vicealmirante Garp y el almirante Aokiji, pero para su sorpresa, el hombre al que se había enfrentado antes no estaba presente. En su lugar había otro hombre vestido con un traje rojo borgoña. Una rosa era visible a la altura del pecho. Como todos los demás oficiales, llevaba lo que Tanya llamaba una túnica de justicia. Su gorra sería la que se entregaría como dote a todos los soldados de la infantería de marina. Se podía adivinar un tatuaje en el lado izquierdo de su cuerpo, ya que, si nos concentrábamos lo suficiente, podíamos ver el inicio de un tatuaje en el lado izquierdo de su cuello. Cuando sus miradas se cruzaron, Tanya sintió un ligero escalofrío. Pudo percibir en él una ambición infinita, así como un inmenso deseo de demostrar que estaba en la cima. Este hombre le recordaba mucho al general Rudersdorf, a quien había conocido en su vida anterior. Si este hombre es como el general, supongo que debe tener una visión muy limitada de las cosas. Es de los que envían niños al campo de batalla sin escrúpulos. No me gustaría estar bajo su mando, murmuró Tanya para sí misma. El resto de la multitud estaba compuesta principalmente por soldados rasos, curiosos por ver los resultados de la evaluación. Debe ser un evento muy popular, concluye Tanya, al notar la emoción entre los soldados. De entre esta multitud, 2 personas destacaban, ya sea por su tamaño desproporcionado o por su atuendo. El más alto medía casi 689 centímetros. No podía creerlo, ¿cómo podía un ser humano tener un tamaño tan surrealista? Tanya ya pensaba que los almirantes eran anormalmente altos, pero esto era casi ridículo. Este titán vestía una especie de pantalón gris con lunares negros. Su parte superior era una chaqueta completamente negra con un símbolo circular blanco en el abdomen. Sus ojos eran blancos, sin pupilas. También llevaba un tocado del mismo color que sus pantalones, con los mismos estampados. Se podían ver pequeñas orejas de oso apoyadas sobre él. En sus manos, un gran libro con la inscripción Biblia era legible. El segundo, por su parte, destacaba con su peculiar disfraz de carnaval. Me recuerda a un cantante francés que vestía ropa de este estilo. Me parece que se llamaba Polnareff. Polnareff, pensó Tanya conteniendo la risa. Llevaba una camisa blanca abierta y pantalones rosas con estampados extraños. También llevaba gafas de sol ahumadas en la nariz. Su rasgo más distintivo era su enorme abrigo de plumas rosas que le cubría los hombros y le llegaba hasta los tobillos. Estos 2 hombres no parecían ser de la marina, tal vez eran civiles autorizados a mudarse aquí. Al llegar Tanya al centro del campo de entrenamiento, un gran silencio reemplazó el bullicio general que se había instalado segundos antes. Pudo ver que la gran mayoría de los presentes estaban sorprendidos por su presencia. Seguramente no esperaban que una niña participara en la evaluación. Sengoku finalmente habló. Bueno, todos parecen estar presentes, podemos comenzar esta evaluación. Como te dije antes, Tanya, nuestro lugar en la marina se determinará principalmente por el poder y el mérito. Debido a tus habilidades, hemos decidido asignarte 3 oponentes. Un sargento, un teniente y un capitán. Ante estas palabras, un hombre de mediana edad emergió de la multitud y se plantó frente a ella. Vestía un uniforme clásico. Una máscara le ocultaba la mitad del rostro.
Tenía en sus manos una especie de ametralladora Gatling primitiva. Tanya lo miró con desprecio, consciente de que su arma sería ineficaz. No te pediría que vencieras a todos aquí, continuó Sengoku, pero asegúrate de llegar lo más lejos posible. Recuerda, tu lugar se decide aquí y ahora. Se acercó a Tanya y le entregó su lujer, así como la bolsa de munición que seguramente le habían confiscado cuando estaba inconsciente, antes de darse la vuelta y volver a sentarse. El sargento, que se había molestado por su mirada, le dijo: soy el sargento Kram, haré que elimines esa mirada que me has estado dando por un tiempo y te enseñaré a respetar a los mayores. Tanya suspiró. Soy Tanya de Gurechav, actualmente un marinero temporal, haré todo lo posible para no matarte. El hombre de rojo junto a Sengoku habló. Recuerda, esta es una evaluación. Tienes la posibilidad de herir a tu oponente, pero no de matarlo. La pelea termina con el abandono o la incapacidad de los participantes para continuar. El sonido de una campana resonó por todo el campo indicando que la pelea había comenzado. El sargento no perdió tiempo y comenzó a disparar su ametralladora, que escupió una lluvia de perdigones hacia Tanya. Pero, como era de esperar, esto no surtió efecto, ya que el escudo mágico detuvo todos los proyectiles sin dificultad. Las balas permanecieron suspendidas en el aire unos segundos antes de caer al suelo. La multitud alrededor no ocultó su sorpresa, gritos de incomprensión y muchos comentarios resonaron alrededor de los dos luchadores. Tanya ignoró las reacciones a su alrededor y caminó hacia Kram, caminando con calma mientras continuaba deteniendo los proyectiles. Una vez a 3 metros del hombre, lo miró fijamente, diciéndole con voz alegre: bueno, no tengo tiempo que perder con gente insignificante. Nos han ordenado no suicidarnos, eso está bien. De repente, su mirada pasó de la diversión a una profunda y gélida mirada. Extendió la mano y la cubrió de maná para activar su espada mágica. La usó para cortar la ametralladora sin mucha dificultad, y luego asestó una poderosa patada, reforzada por su magia, en el rostro de su oponente. Al ver que todavía no se rendía, Tanya se sentó en el pecho del sargento y hundió su espada en el muslo del sargento preguntándole si se iba a rendir ahora. El sargento nunca respondió, gritaba de dolor y trataba de golpearlo en la cara, pero sin éxito. Está bien, sigo adelante, respondió Tanya con una sonrisa psicópata, clavando la espada en el otro muslo y repitiendo el proceso en cada miembro de su cuerpo. Su oponente gritó de dolor mientras la multitud gritaba asombrada ante la brutalidad y el sadismo de la pelea. Solo después de unos 10 minutos, el hombre perdió el conocimiento por el dolor. Tras noquear a Kram, Tanya se levantó cubierta de sangre. Al ver a Kram tendido en el suelo, cubierto de sangre, se preguntó si no se había excedido un poco. Una mirada a la multitud le confirmó que sí. Sus rostros estaban lívidos. Solo el hombre del abrigo de plumas rió ante la escena. Su risa tenía un lado muy incómodo. Caminó hacia Sengoku, quien de alguna manera intentaba mantener una expresión neutral. Tanya. Señor, he completado la primera prueba, ¿puedo continuar? Sengoku, quien tardó un poco en responder porque seguía mirando fijamente a Kram, respondió afirmativamente. También ordenó que llevaran al sargento Kram a la enfermería urgentemente, ya que seguía desangrándose. Una vez rehabilitado el terreno y evacuado Kram, Tanya vio a su siguiente oponente. Era una joven de 20 y tantos años. Tenía el pelo azul de longitud media que le llegaba hasta el cuello y unas gafas en la frente. Vestía una camisa verde floreada y una chaqueta azul encima. Mujer joven. Soy la teniente Tashigi, vamos a dar una buena pelea. La joven temblaba, visiblemente aún en shock tras presenciar la pelea anterior. En cierto modo, su actitud y su forma de hablar le recordaron a Tanya a su antiguo ayudante, Visa. Sengoku. Las reglas siguen siendo las mismas que en la pelea anterior, solo te pediré que no envíes a tu oponente a la enfermería, necesitaré todas las fuerzas disponibles para los próximos días. Con sus palabras, Sengoku detuvo toda charla, se sintió como si los soldados incluso hubieran dejado de respirar, creando una atmósfera pesada similar a un funeral. ¿Qué tendrán todos? ¿Por qué reaccionan así? Tanya se volvió hacia Kobe, quien se había quedado observando las peleas.
Incluso él, despreocupado y siempre con una sonrisa tonta, tenía un aire serio. Está bien, empecemos. Gritó Sengoku. Teniente Tashigipov. Unas horas antes de esta evaluación, Tashigi había sido informada por su superior, el capitán Smoker, de que estaría entre los examinadores. Un sentimiento de orgullo la invadió en ese momento. Fue un verdadero honor poder servir como examinadora en estas evaluaciones. Demuestra que el trabajo realizado fue reconocido y de alta calidad. Recordó su evaluación. En aquel entonces, había superado su terrible experiencia con el vicealmirante Momonga. Perdió la batalla contra él, pero él quedó impresionado por su temeridad. Sin embargo, esta experiencia permanecerá en su memoria como un recuerdo muy grato. Al aceptar ser examinadora, esperaba revivir las mismas sensaciones. Pero el resultado fue completamente diferente al que esperaba. El enfrentamiento con el sargento Cram le había provocado náuseas. Ni siquiera era una pelea, parecía una sesión de tortura. Y la sonrisa que esbozó mientras apuñalaba al sargento era escalofriante. Parecía que lo disfrutaba. Tashigi dejó sus pensamientos a un lado y se concentró en su oponente. Estaba de pie, con las manos detrás de la espalda y miraba a la multitud con curiosidad. La teniente sacó su espada, tomó posición de combate y esperó la señal para partir. Sengoku. Las reglas siguen siendo las mismas que en la pelea anterior, solo te pediré que no envíes a tu oponente a la enfermería, necesitaré todas las fuerzas disponibles para los próximos días. Con estas palabras, Tashigi sintió un sudor frío. La almirante acababa de evocar la futura guerra que se libraría en unos días contra los piratas de la tripulación de Barba Blanca. Lo había hablado con sus colegas. Muchos estaban preocupados y temían morir. Iban a enfrentarse al hombre más fuerte del mundo. Los rostros de los soldados le decían que pensaban lo mismo que ella. Bien, comenzamos. Gritó el almirante jefe. Recordando el tipo de escudo que había usado contra Cram, Tashigi decidió entrar en combate cuerpo a cuerpo lo antes posible para no tener tiempo de desplegarlo. Tashigi. Sou. Se movió a gran velocidad, acortando la distancia entre la pequeña rubia y ella. Parecía sorprendida porque ponía los ojos como platos. Tashigi inició el combate con una estocada, pero su espada encontró una fuerte resistencia. Rayos, tuvo tiempo de activar su escudo, pensó. ¿Pero qué fruta del diablo habrá comido? Quizás si encadeno los ataques, se quede sin aliento más rápido. Tashigi. Rangacho luego comenzó a dar golpes de sable combinándolos con la técnica Zoru, lo que permitía encadenar ataques sin que el oponente pudiera seguir el ritmo. Pero al ver que su escudo aún amortiguaba los golpes de sable, decidió cambiar su técnica y utilizar la técnica de sable más poderosa que dominaba. Cuando el último golpe de Rangacho impactó el escudo, Tashigi retrocedió un paso y comenzó a rodear a la chica, que intentaba seguirla con gran dificultad. Al llegar a su punto ciego, Tashigi gritó Usugazumi Senbon Sakura. Entonces, pétalos de cereza aparecieron mágicamente antes de que un sable horizontal la alcanzara. Había logrado perforar el escudo y golpear a la pequeña en el hombro izquierdo. Tashigi no cantó victoria demasiado pronto al notar con horror que la chica había logrado agarrarla del brazo. ¿Va a apuñalarme como hizo con Cram? Se preguntó la joven, cerrando los ojos y apretando los dientes. Sin embargo, no sintió un ataque cortante, sino un golpe tremendo en el hígado. Salió despedida hacia atrás, preparándose para chocar contra las paredes protectoras, pero su superior, el capitán Smoker, la detuvo en el aire. Fumador. Peleaste muy bien, señorita, deberías irte. De repente, Tashigi perdió el conocimiento. El golpe que recibió en el hígado fue tan fuerte y el dolor tan persistente que su cuerpo no pudo soportarlo. Se dejó caer en los brazos de su superior. Punto de vista de Tanya de Gurechav. Tanya no esperaba que un soldado interrumpiera su duelo con el teniente Tashigi. Bueno, me aseguré de neutralizarla sin causarle demasiado daño. Su velocidad era impresionante. Por suerte, mi escudo resistió. Tendré que encontrar una solución contra este tipo de oponente cuanto antes. Ella vio al soldado cargar a su compañera y confiarla a los soldados que estaban detrás de él. Sengoku.
Felicidades a ambos luchadores. Fue un duelo impresionante. Tanya, tu próximo oponente será el Capitán Smoker. Tanya miró fijamente al hombre que tenía frente a ella. Sin siquiera hablarle, supo que no le caería muy bien. Odiaba a la gente que solía fumar delante de ella, y el hombre de enfrente batía todos los récords. El hombre de unos 30 años llevaba en su chaqueta blanca abierta unos 30 puros pegados al brazo y al pecho. Y para rematar, tenía 2 puros encendidos en la boca. Su pelo blanco seguramente sea por el tabaco, maldijo Tanya de mal humor. Además de los puros, el hombre llevaba atado a la espalda un kite que probablemente le serviría como arma principal. Sengoku. Veo que ambos luchadores están listos para pelear. Sin más preámbulos, pueden empezar. Esta vez, Tanya no quería ser sorprendida ya que había estado con el teniente Tashigi. Así que decidió tomar la iniciativa. Preparó las piernas y se abalanzó a toda velocidad sobre el cáncer de piernas, preparándose para propinarle un rodillazo en la barbilla. Se dio cuenta de que el hombre no se movía y permaneció inmóvil. Tanya. Depende de ti, si prefieres que la pelea termine así, por mí está bien. Cuando su ataque impactó a la altura de la cabeza del capitán, Tanya no sintió resistencia y atravesó el cuerpo de Smoker. Creyendo haber fallado, repitió el experimento intentando golpearle la nuca. Entonces vio cómo su puño le atravesaba la cabeza como si ésta se hubiera evaporado. Comió una fruta del diablo que lo convierte en humo, concluye Tanya. Retrocedió unos pasos para idear una nueva estrategia. Pero el hombre de blanco no le dio tiempo. Fumador. No sirve de nada, tus ataques no funcionarán contra mí, le enseñaré a los enanos como tú a quedarse en su lugar. E inmediatamente derrotó a su amenaza convirtiéndose completamente en humo y utilizando su técnica lanzador blanco, que le permitió lanzarse hacia ella a muy alta velocidad. Tanya, al ver a Smoker abalanzándose sobre ella, reforzó su escudo mágico al máximo. Su experiencia con Kizaru le había hecho comprender que los cuerpos intangibles no eran detenidos por el escudo mágico cuando se activaba pasivamente. Concentró todo su maná en su escudo, preparándose para bloquearlo, pero al no hacer nada, Smoker atravesó su escudo como si nada pudiera detenerla y la agarró del golpe, derribándola al suelo. De repente, tomó su kite e intentó clavárselo en el estómago de Tanya. Aunque esta no la tocó directamente gracias al escudo mágico, Smoker inmovilizó el pequeño cuerpo de Tanya contra el suelo. Por reflejo, Tanya usó una espada mágica y asestó un golpe horizontal para forcejear. Esto hizo que Smoker retrocediera repentinamente. Su kite acababa de partirse en dos y una pequeña mancha de sangre apareció en su brazo izquierdo. Los ataques mágicos parecen funcionar en este tipo de cuerpo, es un buen descubrimiento. El capitán parecía tan sorprendido como ella cuando miró su arma y su herida. Tanya. Me pregunto si mi mujer podría funcionar contra usted, capitán. Fumador. No te engañes, no sé con qué milagro pudiste cortarme el kite y lastimarme el brazo, pero las armas de fuego son inútiles contra mí. Tanya agarró la lujer, jaló la palanca de carga hacia sí y apuntó al brazo derecho de Smoker. La bala los atravesó en un instante y le atravesó el brazo. Para sorpresa de todos, un chorro de sangre brotó de su brazo. Los hechizos ópticos también funcionan. Tendré que fabricarme munición nueva rápidamente porque me quedaré sin munición enseguida. Al ver su brazo herido, frunció el ceño y, de repente, se abalanzó sobre ella gracias al Zou. Su cuerpo se convirtió en humo antes de derribar a Tanya al suelo. Él le inmovilizaba uno de sus brazos con una fuerza física superior a la suya. En respuesta, Tanya blandió su espada mágica contra la densa nube de humo con la esperanza de volver a herirlo. Pero una de sus rodillas le bloqueó el brazo. La inmovilizaron en el suelo. Smoker aprovechó la oportunidad para taparle la boca y la nariz con la mano ahumada. Sentía náuseas porque ese olor le repugnaba profundamente. Entró en pánico al darse cuenta de que el objetivo de ese hombre era asfixiarla. Entonces, en un último ataque de tos, Tanya sintió que se marchaba, viendo que veía cada vez más borroso y que el ruido ambiental disminuía gradualmente. Después de unos minutos, perdió el conocimiento.